Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el video anterior vimos las razones trigonométricas sobre triángulos rectángulos y vimos cómo esas razones nos ayudan a resolver los triángulos. Es decir, a conseguir sus tres lados y sus tres ángulos. El enlace a ese video lo tienes en la presentación de este en forma de texto para que llegues directamente. En el video actual, en este video, vamos a ver un nuevo teorema que nos ayuda a resolver triángulos de una manera más general, más allá de los triángulos rectángulos. El teorema que vamos a analizar se llama el teorema del seno. Así que papel y lápiz y comencemos a trabajar. Para la resolución general de triángulos tenemos que considerar triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos y es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Por supuesto, no puede tener más de un ángulo obtuso. Entonces, hemos definido las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas para triángulos agudos a partir de los triángulos rectángulos. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos con los ángulos obtusos? Bueno, podemos dar una definición. Entonces, si un ángulo es obtuso, el seno de ese ángulo es el mismo seno de 180 grados menos A. Por supuesto, si el ángulo es obtuso, mide más de 90 grados y 180 grados menos A es un ángulo agudo. Entonces, el seno del ángulo obtuso es igual al seno de 180 grados menos A, que es un ángulo obtuso. Pero el coseno es menos el coseno de 180 grados menos A, es decir, cambia el signo. Esto corresponde con la conversión de ángulos de cualquier cuadrante hacia el primer cuadrante que ya vimos en uno de los videos anteriores. Entonces esta definición se realiza sobre esa base. Muy bien, entonces partiendo de esa definición en la que ya tenemos cubierta los valores de las razones trigonométricas tanto para ángulos agudos como para obtusos en triángulos, entonces vamos a proceder a conseguir el teorema del seno. Bien, veamos lo siguiente. Partamos de un triángulo cualquiera, ABC, de acuerdo a la convención. A minúscula es el lado opuesto a A, B minúscula es la longitud del lado opuesto a B y C minúscula la del opuesto a C. Muy bien, entonces desde C bajemos una altura hacia el lado AB cuyo pie será D. Y esa altura supongamos que mide H1. Ahora, aquí eso hace aparecer dos triángulos que son además rectángulos, el ADC y el BDC. Entonces consideramos primero el ADC. En el ADC vemos que H1, esta altura, es cateto opuesto al ángulo A. Mientras que B, es decir, el lado AC, es cateto
es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, recordemos que cateto opuesto entre hipotenusa es el seno. Entonces, en ese triángulo, H1 es igual a B por el seno de A. Es decir, H1 sobre B es igual al seno de A. Muy bien. Entonces vamos ahora al BDC. En el BDC también H1 es cateto opuesto al ángulo B. En ese caso entonces tenemos que H1 es A por el seno de B. Bien, entonces estas dos expresiones me dan H1. Entonces los lados derechos de ella, de esas dos igualdades, son iguales entre sí. Por lo tanto, A por seno de B es lo mismo que B por seno de A. Y eso lo podemos escribir en una fórmula, en una forma más interesante. Ya explico por qué. A lo podemos escribir en la forma A es al seno de A, como B es al seno de B. En este caso tenemos una relación de proporcionalidad entre los lados A y B y los senos de sus ángulos opuestos. Bajamos ahora una altura desde el vértice B. Esa altura corta a la prolongación del lado AC en un punto E, el pie de la perpendicular. En este caso, corta la prolongación, puesto que este ángulo es obtuso. Si el ángulo fuera agudo, cortaría al propio segmento, pero el razonamiento no va a cambiar en nada, puesto que el dibujo de la altura, el trazo de la altura, hace aparecer dos triángulos rectángulos, el CEB y el AEB. Analicemos primero el CEB. En el triángulo CEB, H2 es cateto opuesto a este ángulo que está acá. Ahora, ¿qué ángulo es ese? Bueno, el ángulo ECB. Pero sabemos más de él, puesto que este ángulo es suplementario del ángulo C original del triángulo ABC. Es decir, él es el suplementario de este. De manera que ese ángulo mide 180 grados menos C. Ah, muy bien. Entonces traigamos eso hacia la fórmula que estamos desarrollando. Eso es A por el seno de 180 grados menos C. Bueno, apliquemos esta definición que tenemos acá y eso me da A por el seno de C. Entonces en el triángulo CEB, H2 es igual a A por el seno de C. Vamos ahora al triángulo AEB. En el triángulo AEB también H2 es un cateto opuesto, pero en este caso es opuesto al ángulo A. Bueno, si es opuesto al ángulo A, H2 sobre la hipotenusa AB, es decir, sobre C, es igual al seno de A. Entonces, H2 en ese triángulo es igual a C por el seno de A. Entonces acá de nuevo tenemos dos formas distintas de escribir la misma cantidad, H2. Entonces tenemos que A por el seno de C es igual a C por el seno de A. Y podemos hacer lo mismo que hicimos minutos atrás. A es al seno de A, como C es al seno de C. También hay proporcionalidad entre los lados A y C y los senos de sus ángulos opuestos. Si unimos lo que vimos hace minutos con lo que estamos viendo acá, entonces tenemos que A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. En resumen, en todo triángulo
los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Eso se llama teorema del seno o también la ley de los senos. Apliquemos entonces este teorema del seno a la resolución de un problema. Se trata de hallar el área del triángulo ABC. Si B vale 7 metros, el ángulo A mide 115 grados y el ángulo B mide 37 grados. Si vienes del video anterior a este, te darás cuenta que este fue el último problema que resolvimos en ese video. Lo que queremos es ver cómo podemos darle ahora otro enfoque. Sin embargo, partimos de la misma base, que es dibujar el triángulo. Aquí tenemos el triángulo del lado 7, un ángulo 115 grados, el ángulo A 115 grados, el ángulo B 37 grados. Bajamos en aquella oportunidad la altura, porque recordemos que si vamos a hallar el área de un triángulo, el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Entonces primero calculamos la altura y luego debemos calcular la base C en este caso. Bien, vimos que la medida del ángulo A'C es 65 grados, puesto que el ángulo obtuso mide 115 grados y este que está acá es su suplementario. Es decir, 180 grados menos 115 grados es 65 grados. Muy bien, aplicando la trigonometría del triángulo rectángulo CA', conseguimos en aquella oportunidad de que H es igual a 6.34. Puedes repasar el video. Vamos a la parte nueva. Vamos a hallar C con una estrategia más cómoda que la que usamos en aquel momento en el que todavía no conocíamos el teorema del seno. A ver, acá tenemos, primero, nos faltaría, como necesitamos el ángulo opuesto para poder aplicar el teorema del seno, necesitamos los ángulos opuestos a los lados. Entonces, en este caso necesitamos el ángulo C, que es opuesto al lado AB, que mide C minúscula. Entonces, ¿quién es el ángulo C? Bueno, el ángulo C es el suplementario de la suma de estos dos. Es lo que le falta a estos dos para llegar a 180 grados. Entonces, C es igual a 180 grados menos 115 grados más 37 grados. Y eso da 28 grados. Aquí, entonces, tenemos 28 grados en este ángulo C. Y ahora ya estamos listos, puesto que tenemos un lado del triángulo, que es este, lo tenemos por hipótesis, mide 7, y tenemos el ángulo opuesto a C. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El teorema del seno. 7 es al seno de 37 grados, como C, que es el que andamos buscando, es a el seno de 28 grados. Los lados son proporcionales a sus ángulos opuestos. 37 grados es el ángulo opuesto a 7, 28 grados es el ángulo opuesto a C en este triángulo ABC. Bueno, muy bien, de ahí simplemente despejamos. C es igual a 7 por el seno de 28 grados sobre el seno de 37 grados. Y estos valores se consiguen con la calculadora. 7 por 0,46947, 0,60182, y esa cuenta da 5,46 metros. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos base y tenemos altura. Entonces el área del triángulo ABC
Recuerda que en aquella oportunidad dijimos que para referirnos al área de un polígono cualquiera, escribimos entre paréntesis sus vértices consecutivos. En este caso, pues, el área de el triángulo ABC es la mitad de la base por la altura. Es decir, la mitad de 5,46 por 6,34, que es 17,31 metros cuadrados, que por supuesto es el mismo valor que obtuvimos en el video anterior. Terminemos el video con un problema de aplicación a la física. Dice así: se tienen dos fuerzas en ángulo de 70 grados, las cuales se aplican sobre un mismo punto. Si la fuerza resultante tiene una magnitud de 40 newton y forma un ángulo de 28 grados con la mayor de las dos fuerzas componentes, ¿cuál es la magnitud de las fuerzas aplicadas y qué ángulo forma la menor con la resultante? Pues, muy bien. Para resolver este tipo de problemas, lo primero es hacer un diagrama vectorial, diagrama de vectores. Aquí tenemos las dos fuerzas, F1, F2. Entendemos que entre ellas hay un ángulo de 70 grados. Acá está la fuerza resultante y, de acuerdo a la hipótesis del problema, la fuerza mayor, digamos F1, forma un ángulo de 28 grados con ella. Entonces acá tenemos 28 grados. En esta parte del diagrama tenemos 28 grados. Como el ángulo entre las dos fuerzas es de 70 grados, entonces el ángulo entre F2 y R, entonces será la diferencia entre 70 y 28 grados, es decir, 42 grados. Por ángulos internos, alternos internos entre paralelas, este ángulo mide lo mismo que este ángulo que está acá, de manera tal que aquí hay 42 grados. Entonces, en el triángulo que tenemos de este lado del diagrama, tenemos ángulos de 28 y 42 grados. El ángulo faltante es el suplementario de la suma de estos dos, es decir, lo que le falta a estos dos para sumar 180. Bueno, 42, 28 es 70, entonces aquí faltarían 110 grados. Entonces ya tenemos en este triángulo identificados sus tres ángulos y vamos a rotular ese triángulo para poder trabajar con él aplicando el teorema del seno. A ver, marcamos los vértices A, B, C y por supuesto entonces los lados se marcan de manera opuesta. A, B, C. Muy bien, ¿qué conocemos de esos lados? ¿Cuál de esos lados conocemos? Conocemos a B, que sería la magnitud de la fuerza resultante. Aquí dice que esa fuerza resultante tiene una magnitud de 40, es decir, B vale 40. Bueno, entonces ya es el momento de aplicar el teorema del seno. Apliquémosla primero con la mayor de las dos fuerzas. Sería en este caso con el lado C, el lado que mide C en este triángulo. Entonces, C es al seno de 42 grados como B es al seno de 110 grados. Es decir, 40, que es el valor de B, es al seno de 110 grados, como C es al seno de su ángulo opuesto, que es 42 grados. Muy bien, despejando C de allí, queda 40 por el seno de 42 sobre el seno de 110. Buscando esos valores en la calculadora, conseguimos estos números
y realizando la operación conseguimos finalmente este resultado para C. Entonces nos falta aún A. Bueno, pero aplicamos el mismo procedimiento. Este es al seno de este, como A es al seno de 28 grados, que es su opuesto. Entonces, 40, que es el valor de B, es al seno de 110 grados, como A es al seno de 28 grados. En consecuencia, A es igual a 40 por el seno de 28 grados sobre el seno de 110 grados. Conseguimos estos números en la calculadora y entonces el resultado de esa operación es 19,98. Resumiendo, tenemos A vale 19,98, B vale 40 y C vale 28,48. Entonces eso ya nos da la respuesta a nuestro problema. Las fuerzas aplicadas tienen magnitudes de 28,48 newton y 19,98 newton y forman ángulos de 28 grados y 42 grados respectivamente con la resultante del sistema. Excelente. Ya viste lo poderoso que es el teorema del seno para resolver triángulos en general. Pero al lado del teorema del seno hay también otro teorema que tiene muchísimas aplicaciones, que es el teorema del coseno. Lo vas a conseguir también en este canal, así que mantente en el canal.